Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Y hasta aquí el Señor ha sido bueno porque estamos un día más para compartir la palabra que Dios ha depositado en mi corazón y que voy a compartir con cada uno de ustedes. Y como siempre me gusta comenzar con una oración antes de ir directo a la palabra. Así que ahí donde te encuentres, inclina tu rostro y dile: Señor, en esta tarde venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar la palabra que traes el día de hoy para nosotros. Padre, antes que nada, gracias por dejarnos despertar un día más, Señor, por lo que tú has proveído, porque hasta aquí tu mano nos ha protegido, Señor, y no nos ha faltado el sustento. Padre, gracias por ir a la cruz del Calvario por nosotros, Señor, por haber resucitado al tercer día, por haber vencido la muerte y haber dado victoria a nosotros, tus hijos. Señor, te damos gracias porque sabemos que pronto volverás por tu iglesia y porque hasta el día de hoy tú tienes y has tenido el cuidado de nosotros, tus hijos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te pido que cada corazón que hoy escuche esta palabra, Señor, sea edificado en su espíritu y en su alma y en su corazón, y que quede atesorada, Padre, lo más profundo de su ser. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y bueno, la palabra que traigo para compartir el día de hoy, que Dios depositó en mi corazón, se encuentra en Mateo 28:19, que dice así: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo que me llamaba mucho la atención de este versículo, en el momento que yo le pedí a Dios que me diera un versículo para compartir, es que justo este versículo es el que ahorita tenemos como palabra rema en mi iglesia, que es la gran comisión. Y sale del versículo de Mateo 28:19, porque en este versículo Dios nos resalta la palabra id y hacer discípulos. No nos está diciendo vayan, nos está diciendo id, con ese amor del Padre, nos está invitando a que nosotros seamos esos discípulos que caminaron con Jesús en aquel entonces. Ahora nosotros somos esos discípulos. Es nuestra tarea ir a todas las naciones, a toda lengua, a toda nación y predicar el Evangelio de Dios, porque para eso fuimos llamados. Y realmente no se trata de decir: yo soy perfecta, tú eres perfecto, yo no puedo, él sí puede, porque todos podemos. ¿Y cuál es la manera más fácil de alcanzar a alguien? Con tu testimonio, porque todos tenemos un testimonio antes de venir a conocer de Dios, el trasfondo que hubo y de dónde Dios nos sacó. Ese testimonio es el que tú tienes que utilizar para ganar aquellas almas que hoy se encuentran en necesidad o que están en una situación como la que tú y yo nos encontramos en algún momento. Yo soy testimonio de lo bueno que ha sido Dios conmigo, con mi familia. Y yo cuando le hablo a alguien del Señor, sea un familiar, sea un amigo, sea alguien que no conozco, siempre le hablo de lo bueno que ha sido Dios conmigo. Yo jamás voy a venir a decirle a la gente o prometerle cosas a la gente, porque así como dice la Biblia, el amor de muchos se enfriaría, y créanme que realmente eso está sucediendo. No toda la gente le gusta escuchar palabra. Pero cuando tú le dices a las personas: ¿sabes qué? Yo estoy pasando o pasé por lo mismo que tú, entonces captas la atención de esa persona. ¿Por qué? Porque la persona te va a decir: ah, sí, ¿y cómo lo estás sobrellevando? O cómo le hiciste para salir de esa situación. Y es ahí donde entra el testimonio, donde le vas a decir: mira, pues yo me encontraba en esta situación así, así, pero ¿sabes qué? Conocí a un Dios de amor y de poder que cambió toda la historia. Y no te voy a decir que mi vida ha sido fácil, ni que no he pasado por luchas o que esté pasando por pruebas, pero la mano de Dios me sostiene. Y hay algo que, que cabe mencionar cuando Dios nos dice en este versículo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya nuestra mente se está imaginando como que tenemos que ir hasta el rincón del fin del mundo para predicar el evangelio. No, literal.
lo pudiéramos tomar de esa manera, pero no es eso a lo que Dios se refiere. Dios se refiere, por tanto, ir y hablar de lo que Dios ha hecho contigo a cualquier persona que no conoce de Dios. Y no necesitas ir hasta el fin del mundo para encontrarte con esa persona, porque tal vez esa persona esté junto a ti. Tal vez esa persona sea tu vecino, sea un familiar, un amigo, alguien del trabajo, no lo sé, alguien que Dios pone delante de ti para que tú le tengas que predicar esa palabra. Y como lo dije al principio, la mejor manera de hablarle a alguien del amor de Dios es tu propio testimonio. Aquí yo escribía en mi devocional esa palabra, id. Id es como una voz muy sutil, la voz amorosa de Dios diciéndonos, id. Y no nos está diciendo, ve para allá, o ve aquí, o ve allá. No, sino con esa sutileza, perdón, de decirnos, id a las naciones. Es una urgencia amorosa de su voz de diciendo, tenemos que predicar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque Él confía en nosotros. Él ha depositado en nosotros, como en aquellos entonces con sus discípulos, la tarea de ir y predicar el Evangelio. Es llevar la luz a esa oscuridad donde ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque tú y yo en algún momento estuvimos en esa oscuridad. Y tal vez tú me digas, bueno, yo no, porque yo crecí en un hogar cristiano, yo vengo de una cuna cristiana, pero aún así hay muchos que a los que aún habiendo nacido en cunas cristianas ha venido el enemigo a robarles esa luz. Y es nuestro trabajo y nuestro deber volver a traer a esa luz a esas personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ellos, así como tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada persona y mucho más de los que aún no le conocen, porque aún estamos en el tiempo de la gracia, porque la gracia es aquella que Dios nos extiende cada día, porque si no fuese por su gracia, hoy por hoy no estuviéramos aquí. Entonces yo te preguntaría, si Dios te pidiera ir a las naciones, ¿lo harías en agradecimiento por esa gracia inmerecida que se nos entrega todos los días y que muchas veces nosotros no sabemos apreciar? Se nos entrega la gracia cuando despertamos, cuando tenemos que comer, cuando vemos a nuestros hijos, en el amanecer, en cada cosa podemos ver la gracia de Dios, en el techo donde cobijas a tu familia. Ahí podemos ver la gracia de Dios manifestándose en cada una de nuestras vidas. A veces pensamos, escribía yo en mi devocional, que compartir de Dios es solo predicar, pero no solamente es el predicar, sino también es amar cuando es difícil, perdonar cuando más nos duele, sonreír cuando alguien lo necesita, cantarle a Él en medio de nuestro dolor. Yo escribía estos 4 puntos y reflexionaba sobre lo que dice la palabra cuando literal, si lo tomáramos literalmente que nos dice ir a las naciones y ya nosotros nos estamos imaginando ir al rincón, último rincón del mundo. Pero no, yo ponía que compartir el evangelio no solamente es con palabras, a veces es amar al que necesita, y amar es la palabra mucho más difícil que últimamente en estos tiempos al ser humano le cuesta expresar y le cuesta demostrar. Perdonar, otra palabra dificilísima que al ser humano le cuesta tanto, pero nosotros siempre pedimos que Dios extienda su gracia y nos perdone a nosotros. Pero a nosotros nos cuesta perdonar, pero cuando nosotros perdonamos de esa manera, también nosotros estamos mostrando la gracia, pero también estamos predicando con nuestro ejemplo, porque no hay mejor ejemplo para predicar que el que uno da. Cuando tú decides perdonar, aun cuando te lastimaron, aun cuando duele, aun cuando hay tantas pruebas, créeme que es cuando Dios más se glorifica en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Sonreír cuando alguien lo necesita. Yo en la mañana
todos estos puntos yo, la verdad, me ponía a pensar y decía, es cierto, sabes que a veces una sonrisa lo cambia todo. Hay personas que están atravesando, no lo sé, por cualquier prueba, cualquier situación. Y a veces el ser un poquito empáticos, extender una sonrisa a alguien, le cambias el día. Tal vez no le resuelves el problema, porque eso solo Dios lo puede hacer, pero sí vienes a traer un poco de luz a esa mirada triste, apagada. Sonreír a la persona puede significar un acto de amor, como lo dije aquí, porque la palabra amar es en estos tiempos súper difícil, al igual que perdonar. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de todo, Dios ha sido bueno con nosotros. Y tal vez esa persona lo único que esté necesitando en esos momentos sea un abrazo, sea una sonrisa, un perdón, no lo sé. Y Dios nos está diciendo, id. Y cuando dice id, no solamente es ir con palabra a predicar, a veces con un acto de amor también se predica. Cuando tú haces un acto de amor hacia alguien más, con eso también ya estás discipulando una vida, porque estás demostrando el amor de Dios que vive en ti hacia otra persona y que estás demostrando que de la misma manera que tú extiendes ese amor, así mismo Dios lo extiende hacia con uno mismo. Yo siempre he dicho que uno no tiene, una vez me salgo un poquito de contexto, días atrás, pastor estaba predicando sobre esta palabra rema, la gran comisión. Y él mencionaba algo que me dejó pensando, porque él decía, en un momento todos queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque queremos servirle. Pero muchas veces pensamos, oh, pero yo tengo que ir a otra ciudad, a otro estado, a predicar el Evangelio de Dios. Y sabes una cosa, no. Muchas veces no tenemos que ir lejos, porque muchas veces es nuestra propia casa la que necesita ser evangelizada o discipulada. Muchas veces es nuestra familia o es el entorno donde nos desenvolvemos, donde ahí comienza nuestra verdadera misión de ir a las naciones. Porque nuestro primer ministerio, mencionaba ese día mi pastor, es nuestra casa. ¿Y cuántos de nosotros a veces olvidamos que el primero donde nosotros tenemos que atender es la casa? Pero en medio de todo esto, si tú de verdad tienes el amor de Dios, no necesitas a veces ni decir una palabra, algún simple gesto, algún simple acto, ya viene lleno de la bondad de Dios cuando nosotros extendemos amor hacia otro. Hay veces que una mirada, como lo dije hace rato, una sonrisa, con eso ya estás discipulando el corazón de alguien. En estos tiempos, la verdad, el mundo se está enfriando, está careciente de amor, ya no hay empatía de los unos por los otros, ya no hay ese amor en Cristo. Es más, ni siquiera entre los mismos hermanos en la fe estamos carecientes de todo eso, porque ya ni siquiera sentimos dolor por el que se duele, ya ni siquiera tenemos empatía por el que está sufriendo, ya nos da lo mismo, aún entre nosotros. Y es ahí donde la casa necesita primero ser discipulada. La casa es la primera que necesitamos demostrar el amor de Cristo, porque nosotros hemos venido a vivir con propósito y a ser el ejemplo de que Cristo mora en nosotros. Y a veces se nos olvida y extendemos la gracia a otros cuando es nuestra casa quien realmente debemos de comenzar. A veces los de la propia casa son a los que dejamos al último, los que dejamos al final. Pero yo la verdad hoy te invito a que reflexiones en esta palabra, a que medites en ella y a lo que Dios hoy me está diciendo y pone en mi corazón y me dice, diles,
diles esto. Y me dice el Señor que para llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo no tienes que viajar lejos. Hoy Dios te dice que comiences con tu casa, que comiences con los tuyos, que comiences a extender ese amor y que tú seas esa luz en medio de la oscuridad. Que Él sabe que los momentos de prueba son difíciles, pero que Él está con nosotros, que Él está contigo, que Él camina contigo, que Él no te suelta de su mano y que cuando más triste te sientas, que le adores y que le cantes a Él en medio de tu dolor, porque también de esa manera, aunque no lo creas, también disipulas a alguien y tocas el corazón de alguien. Hazlo de la manera en como lo has hecho siempre, entregando todo tu ser, entregándole todo tu corazón a Dios. Yo me gustaría que hoy pusieras y que fueras un poco intencional, algo pequeño, un mensaje de ánimo para alguien que Dios ponga en tu corazón que lo necesitas, una oración, que hagas una oración por alguien que sepas que está pasando por alguna situación que lo necesita, una sonrisa sincera a quien tú creas o que Dios ponga en tu corazón que necesitas alegrarle su corazón un poquito. Eso también es una manera de cumplir con el llamado de Dios. Yo me gustaría que hoy por hoy te tomaras el tiempo de por lo menos con una persona compartir un mensaje de aliento o tan siquiera preguntarle, hey, me he estado acordando de ti, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Porque no solamente de esa manera de ir hasta el último rincón del mundo vamos a evangelizar, sino a veces con un mensaje, con los nuestros, con nuestras familias, con nuestros amigos. O proponte y piensa en aquella persona que hace mucho no le hablas, no le escribes, no le mandas un mensaje. Y mándale un mensaje de ánimo. Oh, Dios te puso hoy en mi corazón para preguntarte cómo estás el día de hoy, cómo te encuentras, si me permites orar por ti. Y si estás en el trabajo, extender una sonrisa a alguien que veas que tal vez la presión del trabajo, la presión de las deudas, la presión, no lo sé, está pasando por algo, sonríele, porque todo eso se contagia. Aunque nosotros no lo creamos, todo eso se contagia. Una sonrisa se contagia, un mal gesto también se contagia. ¿Y por qué no contagiar el amor de Cristo en vez de contagiar nuestro desánimo, nuestro dolor, nuestras pruebas? No, mejor contagiemos el amor de Cristo, porque entre todos estamos pasando por lucha, pero también por los de tu casa. Si tú te congregas en alguna iglesia y tú crees que alguno de tus hermanos está pasando por alguna dificultad, seamos empáticos, extendámosle una sonrisa, preguntémosle cómo estás el día de hoy. Muchas de las veces, lo único que a veces esa persona necesita es ser escuchada. Y de esa manera también estamos discipulando a alguien. Estamos mostrando el amor de Dios a sus hijos. Una vez más, la palabra se encuentra en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te aseguro que cuando nosotros somos un ejemplo y discipulamos a alguien, el mismo Espíritu Santo es quien se encarga de poner en el corazón el querer como el hacer. Y ellos mismos, con la semilla que tú siembres, vendrán al conocimiento y por ellos mismos decidirán bautizarse y servirle a Dios. Pero cuando nosotros realmente mostremos que somos discípulos de Jesús y que hemos sido llamados para esa gran comisión. Así que no necesitas ir tan lejos, no necesitas ir al fin del mundo. Comienza con tu casa, comienza con el entorno que te rodea, tus amigos, un familiar o alguien que Dios ponga en tu corazón, así estés en la tienda, en la calle. Y te lo digo por experiencia propia. Yo he mostrado el amor de Dios en mi trabajo. La otra vez, y te lo comparto rápido antes de cerrar este devocional, había una muchacha donde yo trabajo y la vi triste. Y yo sentía y Dios ponía en mi corazón que yo le extendiera una sonrisa. Y Dios me ponía en el corazón como diciendo, pregúntale cómo está. Y mira, ella es una americana, no habla español. Y yo hablo inglés, pero digamos que no lo hablo al 100%. Entonces, y yo cuestionaba al Señor y le decía, ay no, Señor, porque si tengo que orar por ella,
yo solamente sé orar en español, pero yo no sé orar en inglés. Señor, ayúdame. Y Dios estaba ahí como de esas veces que Dios te pone algo y estaba, dile, dile, dile. Y bueno, total me arrimé y le dije, hola, ¿cómo estás? Y le vi su carita y yo sonreí y solo le dije, ¿me permites orar por ti? Dios puso en mi corazón que orara por ti, le dije en inglés. Y yo dije entre mí, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero si tú estás poniendo en mi corazón que yo lo haga, yo solamente te voy a obedecer. Así que tú vas a interceder por ella, no lo voy a hacer yo. Y ella me dijo, sí. Entonces le tomé la mano y comencé a orar por ella. Si no les voy a mentir, no recuerdo qué le dije, pero ella comenzó a llorar porque yo comencé a orar en el Espíritu. Y lo hice en inglés. Y lo único que ella me dijo, gracias. Dijo, la verdad me sentía mal, pero gracias por esta oración. Y lo único que yo le dije fue, Dios me dice que te diga que Él te ama mucho y que en el momento que tú decidas, Él te está esperando con los brazos abiertos y que Él te ama. Y ella me tomó la mano y me dijo, gracias. Esa oración me ayudó mucho. Y así es donde uno empieza. No necesitas ir al rincón del mundo para encontrar a alguien, para discipular o evangelizar. Así que te dejo que medites con esta palabra de Mateo 28:19 y atesórala en tu corazón. Padre, en esta hora te doy gracias por haber puesto esta palabra, Señor, en mi corazón para compartir con las personas que se conectarán y escucharán este podcast. Padre, te doy gracias por usarme como instrumento, Padre, porque a través de mí traigo tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que cada corazón atesorará esta palabra como el mayor tesoro, Padre, y que iremos como ejemplo, Señor, no tan solo a las naciones, Señor, sino a ganar almas para que vengan al conocimiento tuyo, Señor, porque tú, Padre, eres bueno y aún sigues extendiendo la gracia para todos nosotros, tus hijos. Señor, gracias una vez más por cada persona que durante la semana trae esa palabra, Señor, para edificarnos. Te pido que las uses, las bendigas, Padre, en tu nombre, porque traemos y somos guerreras, Señor, peleando la buena batalla, pero contigo por delante, Padre, con la espada que es la palabra tuya, Señor. Nos cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa y desde ya declaramos que esta semana estamos en victoria. Gracias te doy, Señor, por tu Hijo amado y por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has salvado, Señor, y te entregaste a sí mismo por salvación de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te doy las gracias. Amén y amén. Así que deseo que te sirva esta palabra y que la pongas por obra. Y recuerda, evangelizar con los de tu casa primeramente. Que tengas un excelente día. Te mando muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo devocional.